color me dieron este paisaje. Lo inmenso en mis ojos, mi mascada en un fruto, me mostró las consecuencias. Terminé por concluir, las piedras que yo tiré, todas arman un camino. Al fin pude deducir que la montaña soy yo y así yo le pertenezco. Bien que a veces uno se pone a pensar y dice que no vamos a quedar tranquilos, los vivos no vamos a estas quedar. cosas se tienen que Estoy viviendo esas cosas que no vamos a quedar. Dios que no vendrá un tiempo vino con agua y la terminar el mundo, pero ahora lo avanzar por el caudal, no hay un río sin piedras, hacer quite a todos los males. Los servicios de los ecosistemas se pueden definir de una manera sencilla como los componentes de la naturaleza que las personas usan o consumen o simplemente disfrutan y que generan beneficios y por consecuencia bienestar también, material o inmaterial. Los servicios de los ecosistemas son de alguna forma producidos por esta interacción entre el sistema ecológico y el sistema social. El sistema ecológico tiene procesos y funciones que determinan los flujos de esos servicios, pero el sistema social, desde las decisiones que toman tanto los propietarios de la tierra como las instituciones, por ejemplo, determinan a su vez el manejo de esos ecosistemas que influyen, por supuesto, en el flujo. Bien, dependiendo del tipo de ecosistema que se trate, ya sea un humedal, un río, los bosques, se producen distintos tipos de servicios de estos ecosistemas. Por ejemplo, en el caso de los bosques, de Panguipulli, digamos, se producen servicios que llamamos de aprovisionamiento y que son usados y consumidos. Por ejemplo, los hongos de los bosques de roble, ¿cierto? Los digüeños fundamentalmente, que son bien conocidos. Productos forestales no maderables, como el follaje, que ya no se consumen, pero sí se utilizan como materias primas. La madera, que también es una materia prima. Pero los bosques también proveen otro tipo de servicios que denominamos de regulación, como por ejemplo la regulación del agua, fundamentalmente de las cabeceras de las cuencas cubiertas por bosque, pero también la regulación del clima local y a escala mayor también la regulación del clima global. Son servicios de regulación de los bosques y también, y por último, pero no menos importante, los servicios culturales como las oportunidades de recreación que ya se generan a escala de paisaje o el sentido del lugar o la identidad, a los que llamamos servicios culturales, que también en Panguipulli tienen expresiones bien claras, ¿no es cierto?, en el vínculo de sobre todo los pueblos originarios con los bosques.
Es como la bisagra, ¿no es cierto?, lo que conecta a los ecosistemas y sus funciones, sus procesos, ¿verdad?, con los beneficios que obtienen las personas o que obtenemos las personas que dependemos de este ecosistema y la sociedad. ¿Ya? La provisión de agua, ¿ya?, en cantidad y en calidad, y también la regulación de los flujos hídricos, la regulación de los caudales, ¿no es cierto?, reduciendo los riesgos de inundaciones y a la vez también, digamos, con niveles, levantando los niveles mínimos de caudales en el estiaje, en verano, y ese es un efecto de regulación, ¿no es cierto?, y eso como un servicio ecosistémico de los bosques nativos. Luego hay un sistema social que es capaz de capturar esos beneficios y distribuirlos en nuestras sociedades, digamos, y finalmente que eso sea relevante para el bienestar de cada uno de nosotros. Entonces también esa captura, ese beneficio depende también de la estructura de nuestras sociedades en la medida en que es capaz de distribuir esos beneficios de manera equitativa, de manera responsable. El ejemplo, digamos, por excelencia es el agua, ¿no? Como el agua es un elemento que es vital para nosotros y que si no entendiéndolo fuera de la naturaleza es algo que no está en ningún caso disponible. El agua depende de un ciclo hidrológico, depende de ciertas condiciones de la flora, por ejemplo, que es capaz de capturar y almacenar esos recursos hídricos, y por ende y luego eso se transforma en un beneficio para nosotros. Este enfoque se centra en el bienestar humano, trata de vincular la conservación al bienestar de las personas. En el fondo, este enfoque establece que los ecosistemas, proveen servicios que contribuyen a nuestro bienestar. En ese sentido, es un enfoque centrado en la persona, es un enfoque antropocéntrico. Y por lo tanto, podría ser o entrar en conflicto con otros enfoques de entender esa relación entre ser humano y naturaleza, como el que tienen, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, por ejemplo, bajo esta idea del buen vivir. Lo que busca es entender los flujos de beneficio que pueden entregar ciertas cosas del ecosistema. El flujo de bienestar que puede entregar el agua, que puede entregar el potencial mielífero de los árboles. Y cuando se dan cuenta de que la relación con el ecosistema, la relación con el socioecosistema es más compleja que esa, se dan cuenta de que hay una participación de las personas, de las comunidades, hay una participación cultural tremendamente relacionada con el ecosistema. Entonces se dan cuenta que hay beneficios que vienen de la mano tanto de la tradición cultural de las personas, de las comunidades, como del bosque, ¿no es cierto? Entonces no era suficiente con el análisis biofísico. La comuna de Panguipulli, diría yo, que dentro del contexto regional es una comuna que ofrece una diversidad de servicios ecosistémicos y que a través de este concepto los actores locales pudieran poner en valor su territorio. Panguipulli concentra una gran cantidad de los bosques de la región y esos bosques están proveyendo servicios ecosistémicos como los que mencionaba anteriormente. Entonces, primero que nada, reconocer cuáles servicios ecosistémicos se brindan, en qué cantidad, cuáles son sus amenazas, nos parece algo relevante para la planificación del territorio y de la conservación en particular.
Bueno, yo siempre he sido un fiel encariñado de la abeja casi de infancia, porque siempre me llamó la atención. Me fue interesando más después de vuelta que anduve afuera con el tema de la permapicultura, porque era una alternativa nueva que vino a entregarlo don Oscar Perone. Entonces, mi idea es trabajar algún día de lleno en el tema de permapicultura. Entonces, entregándoles todas las condiciones naturales como vivían antiguamente las abejas. Entonces, eso me ha motivado porque al mismo tiempo, digamos, voy mezclando el tema natural como sobrevivencia de uno mismo, como alimentación, y que tiene muchas cualidades, todo lo que es producción de la abeja, los productos y subproductos. Entonces, eso es lo que me motiva a mí. Llega directamente el viento. Perfecto. Y a mí se me ocurrió hacerlo así porque ahí tampoco llega. El método convencional es muy diferente, entonces podíamos ver mucha diferencia entre lo convencional con lo perma, porque uno en el tema de permacultura entrega condiciones naturales exclusivas y le da la facilidad a la abeja como para que se reproduzca en forma natural. En cambio, el convencional es una explotación más nomás del recurso de abeja. Entonces, más que nada, es eso. O sea, a mí me conmueve el tema de sobreexplotar la naturaleza. Es el servicio que presta la naturaleza, particularmente la flora, de forma directa, con la producción de flores, para la producción de miel. Ese es el potencial melífero, digamos. Hay una determinada cobertura vegetal que define la cantidad de néctar y de polen que pueden capturar las abejas y que puede ser aprovechado para la producción de miel, bueno, y algunas otras cosas. Entonces, se dan cuestiones interesantes. Por ejemplo, a partir de la investigación que hace evidente la importancia de la protección de los ecosistemas, ellos han definido como uno de los ejes de desarrollo para la apicultura en Panguipulli la protección de los ecosistemas, cosa que previamente no era tan explícito, aunque no había habido una sistematización sobre los ejes de desarrollo que definían los apicultores en Panguipulli. Sí había cuestiones que en su momento parecían más relevantes y que en esta discusión, que tal vez, o en esta información o evidencia que creo que ha enriquecido la discusión, ellos han ampliado esa mirada hacia la protección de los ecosistemas. Bueno, inicialmente era, como quien dice, tratar de hacer lo que hacen los apicultores, o sea, tener varias colmenas, sacar miel. Nunca tuve miel para vender, casi siempre era como para convidar, regalar. Cuando tú vas de visita, llevar algún regalito, alguna cosa así, para la familia, los amigos, eso. Y después, a través sobre todo de la relación que tiene la colmena con su entorno, me empezó a interesar más lo ecológico, lo agroecológico que tienen las abejas. Y a partir de una reflexión de que esta colmena, si está aquí y anda 4 kilómetros, es un universo de 4 kilómetros, más o menos. Pero si está 1 metro más acá, está en otro mundo. Porque a lo mejor si al borde de esos 4 kilómetros hay un castaño o un abedul, la de acá no llega a ese. Entonces, cada colmena es como un centro de un ecosistema, ¿no? Y yo pensé, ellas conocen todo lo que hay a su alrededor.
dentro de un cierto radio que es un poco elástico, pero ellas conocen todo. Y esa memoria está dentro de la colmena. O sea, una colmena es un mapa del territorio donde están instaladas. Y me empezó a interesar un poco más esa parte, ¿sabes? Y a medida que yo iba viendo cómo va cambiando la vida, cómo se van secando los esteros, cómo las sequías, los huracanes. Y no sé, pues debo tener algo que tendrá que ver con la Patagonia, pero yo siento cuando se secan los esteros. Debe ser la Patagonia. Es precioso ver cómo los apicultores ya no justamente logran trascender esta visión nada más que utilitarista de la naturaleza, y ellos se sienten en interacción con esta naturaleza, y hay apicultores que precisamente ven que las abejas prestan un servicio para el ecosistema como tal, más allá de un servicio ecosistémico que es capturado por personas. Entonces ellos amplían esa mirada, ven que las abejas tienen una importancia tremenda para la subsistencia de los ecosistemas en relación a procesos de polinización, cosa que podría incluso ser cuestionable desde el punto de vista de que desde que las abejas son una especie introducida, no es el polinizador nativo, o digamos de los ecosistemas que estamos trabajando en el sur de Chile, o que estamos observando en el sur de Chile. Entonces, pero independiente de eso, los apicultores son capaces de intentar el repoblamiento de las abejas, pensando en que hace 50 años, por ejemplo, las abejas era una especie que se encontraba en abundancia en la comuna o en el territorio en general, y actualmente es mucho más difícil encontrarla. Fue una idea que surgió de la agrupación de permapicultores, que como hay un proyecto, digamos, de transición, que surgió la idea de trabajar con troncos, pues, para tener abejas libre de contaminación y todo eso. Entonces a mí también me llamó harto la atención, y por lo mismo me interesó y busqué material en el bosque de estos mismos troncos que están abandonados. Entonces algún día lograr llenarlos con abejas igual. Antiguamente los robles lo cortaban bien arriba y quedaba todo como cerca de 2 metros, y quedaba así ahuecándose, pudriéndose, y yo lo fui rescatando de alguna manera. Y hay troncos buenos, entonces como son pellines, son milenarios casi. Así que siempre hay por ahí todavía troncos huecos. La idea es echarle abejas, y así como estoy casi siendo majadero en el tema de entregarle lo más natural posible a como vivían las abejas, eso es mi meta. Wala 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 yen nentu paeng wala nentu paeng wala yen nentu paeng watoi tani ka wewe wala 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 peni wala Chaltu penyi wala Chaltu kan tengah ingkai mimi ma
pula pien que yo inja mi ga wala wala wala. Eso fue, así como sufrimos los mapuches que lo están correteando, la abejita la misma cosa. Ellos lo fumigan, lo corretean. Y nosotros los quitaron nuestro territorio y lo van empujando. Si reclamamos no nos escuchan. Pero no sé, para algún día Yunechen que diga lo irá a ayudar. Así como dice la abejita, que ella le pide permiso, si tú tenés remedio, defendámoslo entre nosotros. Ahora se están quejando de lo que están fumigando, y plantaciones de pino, eucalipto. Eso yo creo que no les gusta. Si a nosotros no nos gusta, lo cae mal, el agua se seca, porque ellos toman agua, incluso en el agua también ellos tocan. Ellos también van a pedirle permiso al al ñenco, y también con su misma canción. También toman agua y carrean agua para su trabajo. Y también ellos no llegan y van a sentarse en el agua. Primero rodean el agua y le piden, pues. Y le dicen, le cantan ahí, le dicen, imita alguien como le pelai fitima o eluenga, nehuenga, ni nentuya ni cotuamo, cañeitulanga de peñiles. ¿Sí? Nombra que no le tenga, o sea, el agua que le dé permiso para sacar, pero que no lo desconozca a ella. Y nosotros como cultura humana no estamos aprendiendo. Y las abejas están aprendiendo. Nosotros como civilización no estamos aprendiendo y permitimos que un grupito de locos, de psicópatas, de enfermos, decían por todos nosotros, y somos 8.000 millones. Y ver las abejas, observarlas, sentarme al lado de la piquera, a tomar mate, antes cuando fumaba, y las abejas te empiezan a contar cosas. No tenéis para qué destapar la colmena, siéntate en la colmena, adelante, y de repente te están diciendo, ¿viste qué estoy haciendo? Estoy trayendo polen. ¿Viste el color del polen? Es esto, es de este color. Pero necesitamos, porque la temporada viene así y así, y te empiezan a contar. La gente dice, y se puede hablar en términos poéticos, pero a veces el lenguaje científico también es bueno. Pero mucha gente dice, se van y vuelven. Y como concepto poético a mí me gusta decir, se van, algo pasa, y vuelven. Ahora, que sea la misma familia, dudo que sea la misma familia. Y además yo no me imagino que se van, supongamos, en la época fría, lluviosa, aquí a dormir. Se van y murieron, creo yo. Entonces, aquí ha habido un modelo muy claro que ha sobrevivido en esa época, en el año 93, había pocos años que habíamos retornado a la democracia, después de la dictadura, ¿no es cierto? Y el modelo siguió tal cual, o sea, no solo siguió tal cual, sino se renovó el decreto ley 701, la concentración de la propiedad siguió aumentando, ¿verdad?, de la propiedad forestal, y los problemas ambientales, digamos, siguieron, y las tensiones en el territorio siguieron aumentando, ¿ya? Entonces, ahí yo diría que el modelo básicamente es lo que nosotros decíamos en ese momento, ¿no es cierto? Condiciones, oligopolio, porque no es solo una, ¿no es cierto? Un oligopolio en la venta, ¿verdad?, de productos, pero a la vez un oligopsonio para comprar la materia prima, ¿no es cierto?, los metros ruma para producir celulosa, que es el principal rubro, ¿ya? Y luego también un uso muy intensivo del territorio, ¿no es cierto?, con bajos estándares ambientales. Tú hablas con cualquier colega
digamos, los bosques, por ejemplo, en Finlandia, en Suecia, ¿no es cierto?, en países de Europa, una talarraza, digamos, el máximo son 7 hectáreas, 10 hectáreas. Y aquí hay, ¿no es cierto?, talarraza de 499 hectáreas para no caer en las 500, que implicaría tener que someterse a evaluación de impacto ambiental. Aquí en la región se han hecho el catastro de vegetación, el catastro de recursos vegetacionales, y en el fondo la pérdida de superficie no es tan significativa. De hecho, muchas veces explicada por los distintos métodos con que se ha ido midiendo esto a partir del 98 en adelante, y la última actualización fue ahora el 2013. Pero sin embargo, las prácticas de extracción maderera que históricamente se han utilizado aquí en Panguipulli han atentado contra, o sea, en este caso han significado la degradación del bosque. Creo que hay mensajes que la gente entiende fácil, por ejemplo el de los incendios. Eso ha sido, pero desastroso, ¿no es cierto? Del hecho que hemos cambiado los paisajes, y esto como es la sobreposición de factores. Hemos cambiado los paisajes hacia plantaciones forestales en forma masiva. Sobre todo esto es un paraíso todavía, pero pensemos la región del Biobío, ¿no es cierto? Entonces tú ahí y la gente eso lo empieza a entender cada vez más, porque esos problemas vienen de ahí, ¿no es cierto? Entonces le sobrepone eso con digamos, una sequía prolongada, una disminución en las precipitaciones también de largo plazo, que se proyecta que va a venir peor. ¿Y qué es lo que pasa? La tasa de incendios aumenta exponencialmente. En las 2 últimas temporadas de incendios ya se quemaron más de 100.000 hectáreas en el país, lo cual no había ocurrido nunca, sin precedente en el registro desde los años 80, ¿ya? Que hubiera 2 años seguidos que se quemaban 100.000 hectáreas. El incendio que estamos aquí enfrentando como comunidad, que está afectando principalmente el lote B de la comunidad indígena de Quinquén. Tenemos 2 frentes, uno es en el cajón Gloria, en el lugar donde estamos, y el otro que es en el cajón Coihueco. Somos afectados directamente como comunidad. Tenemos alrededor de 600 hectáreas ya afectadas en este cajón, principalmente bosque de araucaria. Y eso es lo que en realidad más los duele, que se estén quemando estos bosques, en realidad, que son nuestro árbol sagrado para el pueblo mapuche pehuenche, que lo da el sustento principal a través del fruto, que es el piñón, y que en realidad es la base alimentaria de toda la historia, de todos nuestros ancestros que han vivido de este recurso. El fuego tiene su espíritu, tiene su mien, tiene su pulli, que también tenemos que en realidad dirigirnos a él, pues. Así como está el dueño del pillán, de los volcanes, del agua. También hemos en realidad solicitado a todos estos mienes que el fuego no avance más de lo que ha avanzado. ¿Qué es lo que nosotros estamos investigando en el CR2? Por ejemplo, cómo uno de los servicios ecosistémicos no descritos, cuando tú decías servicio ecosistémico del bosque nativo, es actuar como barreras para la expansión de los incendios, ¿ya? Entonces, y el contraservicio, ¿no es cierto?, el disservicio de las plantaciones sería el promover la expansión de los incendios. Hay que considerar que aquí en Panguipulli tiene una historia maderera que data de los años 30, en el que empresas madereras vinieron y bajo la lógica del floreo, que sacan los árboles, los mejores árboles, los más grandes en su momento, las maderas más valiosas, explotaron los bosques bajo esa lógica y no se preocuparon de lo que dejaron, de cómo ese bosque que quedó se maneja para que se pueda proyectar y llegar a ser o aspirar a ser lo que fue antes de que lo explotaran. Y esa cultura maderera se ha ido replicando luego también en algunos de los pequeños propietarios y de los medianos propietarios.
Yo siento que acá hay condiciones estructurales que también atentan y que son más difíciles de atacar. En primer lugar, el minifundio. O sea, aquí la concentración de la tierra es altísima. De esas 200.000 hectáreas de bosque nativo que hay, estamos hablando que, no sé, 198.000 están en manos de 3 o 4 grandes propietarios. 2 propietarios aquí en Panguipulli son los que tienen la mayor superficie, y a eso súmale otros 2 más y tenemos los 198.000. Pero hay 2 propietarios que entre sí tienen 160.000 hectáreas. Sí, o sea, en este caso Peterman tiene 110.000, 120.000 hectáreas, Luxic tiene 60.000, 70.000 hectáreas, y después hay otros propietarios que tienen, en este caso, superficies menores, y que corresponden a lo que fueron los antiguos fundos que componían el complejo maderero. Bueno, el complejo maderero fue una experiencia político-social principalmente, que de alguna forma buscó relevar la importancia que tenían en este caso los obreros en la administración de una gran empresa, que para este caso era una empresa forestal. Empiezan a conformar grandes fundos madereros. No me acuerdo la cifra, creo que eran como alrededor de 14, que partían acá desde la zona del volcán Villarrica, en su zona sur, hasta Futró, ¿no? 400.000 hectáreas de fundos de distintos propietarios, donde había una gran cantidad de obreros forestales, una gran mayoría de ellos mapuches de aquí del territorio, que vivían en pésimas condiciones y trabajaban en pésimas condiciones. A propósito de la reforma agraria, la gente acá se comienza a organizar, con apoyo en este caso también del MIR, se empiezan a organizar para poder ver la posibilidad de aplicar la ley de reforma agraria aquí en el contexto forestal, en la perspectiva de que los obreros pudieran tener, en este caso, el control de los fondos, por una parte, y que eso les permitiera, ¿cierto?, mejorar sus condiciones de vida. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Y las primeras cosas que se comienzan a hacer es mejorar las condiciones de vida, las condiciones salariales, las condiciones de vivienda. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Cuestión que el 73, con el golpe militar, queda todo trunco. No hubo posibilidad de llegar al ejercicio de hacer de guiar el complejo hacia un manejo sustentable, porque todo quedó trunco. Las primeras prioridades fueron las mejoras salariales, las mejoras de vivienda. Entonces yo creo que ahí está la gran incógnita de qué habría sido de estos bosques con un manejo con participación. ¿Qué habría sido de la cultura forestal de estos propietarios, de los propietarios de ahora, que en ese momento eran los obreros, si esto hubiese llegado se hubiese podido desarrollar, pero no alcanzó? Es que yo tengo una sola certeza, y tengo una maravilla tener un tesoro de incerteza y de incertidumbre, pero para mí la única certeza que tengo es la única, es que así no podemos seguir viviendo. Se acabó. No podemos seguir creciendo y ser la única especie que copa el 75% de los ecosistemas del planeta. No puede ser. Se acabó eso, se terminó. Y seguir pensando que podemos crecer al 11% anual del PIB como China y todos esos indicadores, se acabó, son chistes. Es una cosa que ni un niño de escuela básica le aceptaría por suma y resta. La base principal es que el bosque es como se llama, el que le entrega la sustentabilidad a la abeja, donde encuentran la mayor cantidad de flora y variedad de flores
que es lo ideal para la sobresistencia de la abeja. Entonces es por lo mismo. Ya no está quedando esa variada gama de flores. Porque ahora uno encuentra bosque de matorral y pino y nada más, pino y eucalipto. Los bosques nativos ya no están quedando. Porque ustedes, ¿a dónde le van a sacar flor a un eucalipto o un pino? Y si dan flores son también contaminantes. Porque los bosques forestales generalmente están fumigándolos también. Nosotros para entrar en un mapu pedimos permiso. Incluso entramos aquí en la playa, nosotros vinimos a plantar un rehue. Y vinimos a pedir y vinimos a purrucar. Allá cantó, no hubo todo. Así que fue el que tocamos, le pedimos negüen incluso al mar. O sea, me quedó grabado al mar, la gente. También le vinimos a dar mucha a él. Y le dijimos que para UNESEM diga que nos ayude por el mapa. Así. ¿Y la gente de afuera? No sé, muy algunos que respetan y otros que no. Por ejemplo, el Winca mal educado, dijéramos, llega y pasa nomás, no le importa. Para ellos dicen, no, esto no es subversión. Pero para la persona que tiene conciencia, no. Porque dice que si uno no tiene agua, no vive. Y si no hay flora, tampoco. Porque de repente hay flores que son lagüen, esto mismo es el lagüen. Que uno entre los viejitos se va diciendo, uy, mira aquí, me le cae aquí el lagüen, vamos, ¿ves? Hay remedio aquí, todavía nomás me dijeron, aquí hay remedio, hay lagüen. Muchos sacaron. Llevaron la guan para su casa. El modelo forestal chileno, punto uno, está asociado principalmente a plantaciones forestales. Y uno podría tal vez identificar dos etapas en la conformación del modelo. En los años 30 ya a nivel de Estado se estaba identificando el sector forestal como un sector que podía económicamente ser importante para el país. Se crea la Corfo en ese momento y la Corfo es uno de los pioneros, o sea, de los primeros servicios públicos que comienza a promover el desarrollo de la industria forestal en Chile. De los 30 a los años 60 la Corfo participa en la creación de celulosa Arauco, la planta de celulosa en Constitución, Maciza, la Minsa, que era una empresa que se dedicaba a hacer paneles, hay una impregnadora también, y comienza a generar las condiciones para un desarrollo industrial forestal. Participa como aval para créditos internacionales para algunos privados para que generen en este caso esta infraestructura productiva, en otras es parte de la propiedad de esta infraestructura productiva. Por otro lado, también en esos mismos años comienza la preocupación por la erosión de los suelos en Chile. Y entonces se busca alguna salida que permita recuperar esos suelos y además hacerlos productivos. Y por lo tanto, la solución, y pensando que la Corfo además está promoviendo este desarrollo industrial forestal, se comienzan en los años 60, si mal no recuerdo, las primeras acciones de reforestación del país, principalmente con pino radiata, que era la especie que se identificó como una de las más indicadas de rápido crecimiento y que permitía una cobertura de los suelos de manera, en este caso, rápida. Y entonces van estas dos cosas aparejadas. Por una parte, una industria maderera promovida de parte del Estado y por otro lado, un capital de plantaciones forestales que se comienza, ¿cierto?, a plantar.
La gobernanza sin duda tiene varias definiciones e imaginarios, ¿no es cierto?, que las personas tienen respecto a este concepto. Nosotros lo definimos como la acción colectiva de los actores sociales organizados y consensuados en torno a manejar o restaurar sus recursos naturales. Esa sería una definición relativamente simple de gobernanza. Nosotros cuando hablamos de gobernanza y nos referimos a esta acción colectiva, efectivamente hablamos de la escala local. Y a escala local, la gobernanza depende también tal vez a otras escalas críticamente del capital social de los actores locales, de cómo se organizan, de qué tan efectivamente se pueden organizar para el manejo de sus recursos, por ejemplo el bosque o los servicios ecosistémicos, pero también hay que entender que hay barreras estructurales bien complicadas a la gobernanza local. Por ejemplo, en el caso del agua, que es el tema que nosotros estamos abordando, la gobernanza local uno podría decir que tiene poco espacio porque hay cuestiones estructurales fuertes como la distribución de derechos de aprovechamiento del agua, que dejan poco espacio a poder gobernar, ¿no es cierto?, o manejar a escala local y colectiva el recurso agua. Los derechos de aprovechamiento son un tema estructural difícil de resolver, es decir, no podemos pensar en otra forma de distribuir los derechos que ya están asignados, muchos de ellos a grandes empresas en el territorio de Panguipulli, y dejando sin derechos de aprovechamiento a las comunidades indígenas o no. Entonces es difícil pensar cómo eso podría cambiar. Otra cosa que es estructural y es complicada en el caso de Chile es que la participación no es vinculante. Es decir, si se toma una decisión local, participativa, consensuada, democrática, eso no necesariamente es vinculante a una decisión. Entonces esas dos barreras estructurales son bastante complicadas de salvar. Sin embargo, hay situaciones interesantes que se producen desde otros niveles, como por ejemplo el convenio de la OIT, que empodera a las comunidades indígenas para que manejen su agua, por ejemplo, sus recursos, ¿no es cierto?, hídricos. Pero contrasta nuevamente con el hecho de que las comunidades han ido quedando excluidas de esos derechos de aprovisionamiento, de aprovechamiento. Entonces tenemos esa dificultad, pero sigo creyendo que una cuestión fundamental en la gobernanza es el capital social, y eso ciertamente es algo que puede crecer, y yo creo que en Panguipulli existe mucho de eso y muchas ganas de que ese capital social siga creciendo. Por lo tanto, creo que hay buenas oportunidades de que surjan efectivamente iniciativas de manejo comunitario de los bosques y de los servicios ecosistémicos en el futuro próximo. Y yo creo que ya ha corrido bastante sangre, muerte, dolor. Y este planeta está clamando porque vivamos mejor, porque vivamos, ya está todo. Hoy día podríamos los 8.000 millones trabajar 1 hora diaria, dejar los portaaviones como museo. Y yo pienso que eso está a la vuelta de la esquina y que aquí además lo estamos haciendo. Yo no espero mucho, pero igual digo, en algún momento algo puede pasar, alguien puede despertar. Tú tenés que haber escuchado a Carlos Peña del lago Neltume cuando dice: yo cuido este río, este volcán, este lago, como lo cuidaron mis antepasados, para mis hijos, para mis nietos, y al final le agregó, y para todas las naciones. Porque algunos dicen los Peñi, el mapuche, el indígena es egoísta, ¿no? No, la mano está abierta. A Cristóbal Colón lo recibieron con cariño y agasajo. Él no entendió el mensaje, pero... Y yo pienso que sí, que alcanza para todo y que en este territorio hay de eso. Es decir, lo que sabemos, lo que aprendemos, es para compartirlo.
Se trata de que la evidencia apunta a que son aquellos procesos definidos localmente y a partir de un diálogo entre actores a nivel local, son aquellos que al parecer han sido más exitosos en propiciar un desarrollo que es de verdad sostenible en el tiempo. Entonces, y creo que por lo demás hace mucho más felices a las personas. Pienso que una de las cosas que puede ocurrir en el territorio es que efectivamente hay un manejo integrado de cuencas, un manejo local e integrado de las cuencas. Eso también podría venir facilitado por el hecho de que los planes regionales de ordenamiento territorial en el futuro próximo serían vinculantes en el territorio rural, cosa que ahora no, son solamente indicativos y no normativos. Pero reitero, el capital social no basta, creo que es importante una voluntad política de cambiar ciertos instrumentos que en este momento representan barreras a esa gobernanza local. Entonces, para mí es indispensable estar organizado en cualquier tipo de, aunque sea una comunidad, cualquier organización es importante. Es como decir, aquí la solución está en nosotros. Es decir, nosotros lo digo todos los actores sociales. O sea, por supuesto que uno trata de influir las políticas. ¿Cuánto esfuerzo nos hemos hecho para eso? Y hemos logrado. Paramos la prórroga del 701, yo creo que ya no salió. Ya, no quiero cantar victoria antes de tiempo. Pero este año, ¿no es cierto?, partimos un grupo de académicos y en paralelo un grupo de organizaciones sociales, ¿verdad? Y posteriormente, en paralelo un grupo chico de senadores, ¿verdad?, oponiéndose a esto, pero muy chico, y después se formó una plataforma totalmente transversal, ¿verdad? Y en que realmente se logró mostrar cómo era absolutamente inadecuado continuar derrochando plata del Estado, ¿verdad?, en seguir subsidiando plantaciones que no tienen ninguna justificación. Bueno, hay un tema ya que hay una falencia del método político actual, donde no se concientiza hacer por ejemplo, o educar a los estudiantes de esa manera, sino lo dejan sometido a vivir los sistemas represivos nomás de las políticas, no le entregan facilidad como para valorar lo natural de la vida. Yo me atrevo a decir que somos un territorio de la sobrevivencia, un territorio del decrecimiento. Si queremos sobrevivir tenemos que decrecer, no tenemos alternativa. Y si yo hablaría de este lugar, yo creo que este es uno de los lugares del planeta donde nos estamos sanando. Yo le diría, ven a sanarte con nosotros, ven a aprender a vivir mejor. Y yo siento que sanarse, las abejas, este lugar, este territorio que está filmando esta cámara con su cerro atrás, es un poco eso, un lugar donde el planeta te está diciendo, se puede vivir bien. Es perfectamente posible y lo estamos haciendo.